Apple acaba de presentar el MacBook más barato de la historia. Lo más interesante de este ordenador es el precio. En España empieza desde 599 euros si eres estudiante. Hablaremos de eso más adelante. Entonces, la pregunta, ¿dónde queda este nuevo MacBook Neo? ¿Para quién es? ¿Merece la pena frente al MacBook Air? Bueno, vamos a empezar por el principio. El MacBook Neo lo puedes conseguir desde 599 euros con 256 gigas. O puedes pagar 100 euros más yéndote a los 699 euros y te viene con 512 gigas, pero lo que mucha gente no se da cuenta es que este modelo, el de 512 gigas, aparte de aumentarte la memoria, el almacenamiento, va a venir también con el Touch ID que viene en todo el resto de la gama de MacBook. Pero es que en el modelo de 256 gigas no te viene incluido. Va a venir en 4 colores, el plata clásico de toda la vida, una especie de color azul oscuro que no es tan oscuro como el del MacBook Air, que le han llamado color índigo, un rosa muy sutil, le han llamado rosa nube. Y por último, probablemente el que más está llamando la atención y seguramente el que más venda es esta especie de color como limón, color lima, la han llamado cítrico. ¿Qué lleva dentro este MacBook Neo? Bien, pues el procesador le han metido el procesador del iPhone. Pero ojo, porque tampoco le han metido el procesador del último iPhone 17 Pro, sino que le han metido el chip A18 Pro, que es el que lleva el iPhone 16 Pro y Pro Max del año pasado. Pero ojo, porque aquí Apple ha vuelto a hacer trampas, porque si recordáis bien, los iPhone 17 Pro llevan una 18 Pro que tenía 6 núcleos de GPU y 6 de CPU. Pero a este MacBook Neo le han metido una 18 Pro con 6 núcleos de CPU, hasta ahí todo bien, pero en la GPU tiene 5 núcleos, es decir, un núcleo menos que el chip que lleva el iPhone 16 Pro. Pero bueno, aún así, para las tareas para las que va a estar dedicada este MacBook Neo, es suficiente. Ahora llega el gran problema. La memoria RAM empieza desde 8 GB. Por fin el MacBook Air lo habían subido ya a un mínimo de 16 GB y con este MacBook Neo lo han vuelto a bajar. Que en cierto modo puede ser comprensible por el precio. Por 700 euros en la propia web de Apple tienes una opción que puede resultar bastante más interesante. Porque si te vas a la web de Apple y te metes en reacondicionados, vas a ver que vas a tener el MacBook Air con el chip M1 desde 709 euros. Es decir, 10 euros más que el MacBook Neo. Es verdad que te va a venir con 8 de RAM solamente también, pero también te viene con esos 512 de almacenamiento. Entonces, a igualdad de precio, ¿qué me compro? ¿Un MacBook Air M1 o el nuevo MacBook Neo? Pues depende. El chip M1 te viene con 8 núcleos de CPU y 8 de GPU. Es decir, tiene más núcleos. Pero es verdad que el chip del MacBook Neo, aunque tenga menos núcleos, esos núcleos son bastante más potentes. Sobre todo para tareas del día a día de búsquedas en internet, Word, Excel, PowerPoint. Para ese tipo de tareas el MacBook Neo te va a ir mejor. Y bueno, lo más importante, te va a durar más años al ser un MacBook nuevo. Tiene mejor pantalla el MacBook Neo y tiene 500 nits de brillo. El MacBook Air M1 solo tenía 400. Pero y aquí viene lo más interesante de todo. Porque es que en la propia web de Apple acaban de meter ahora mismo que han presentado el MacBook Neo, el MacBook Air M4, el que había hasta hace unas horas, con 10 núcleos de CPU, 8 núcleos de GPU y 16 GB de RAM por 829 euros. Eso sí, solo tiene 256 GB de almacenamiento, pero es que estamos hablando que por 130 euros más de lo que cuesta el MacBook Neo vas a tener una pantalla mejor, más que nada porque tienen menos bordes, y un procesador muchísimo más potente, de verdad. Yo ahora tengo el MacBook Pro, pero tuve el MacBook Air M4 y con ese ordenador puedes editar vídeo a un nivel bastante profesional. Y es un ordenador que tiene apenas un año, es decir, te va a durar muchísimo también. Puedes decir, bueno, pero me ahorro 130 euros y no voy a editar vídeos y voy a hacer tareas del colegio o responder emails, es decir, tareas normales. Me cojo el MacBook Neo, que es más nuevo, y me ahorro 130 euros. Pero la cosa es que el MacBook Neo no solo empeora respecto al MacBook Air en el procesador. La construcción del MacBook Neo sigue siendo muy buena en aluminio, pero el teclado no está retroiluminado, es decir, por la noche no va a brillar y no lo vas a ver, o sea que eso de trabajar o estudiar por la noche, vete olvidando. Y en el trackpad del MacBook Neo es un trackpad físico, como los que tenías en los ordenadores de hace años o en algún Windows barato. Tengo que esperar a probarlo, a que me llegue, pero la experiencia se va a sentir distinta. Entonces, ¿para quién es el MacBook Neo? Para estudiantes de secundaria, bachillerato, primaria, es decir, uso básico. Para gente que trabaje simplemente respondiendo emails, haciendo algún Excel, PowerPoint, para eso te va a ir perfecto. Ahora, ¿para quién no es? Uno, para creativos. Para eso está el MacBook Pro o incluso el MacBook Air te puede servir. Con chip M4, M5 son muy potentes. Edición de vídeo, de fotografía, en el MacBook Neo puedes hacerlo. Puedes hacerlo, pero la experiencia, sobre todo si ya le empiezas a meter capas y demás, va a ser bastante mala. Multitarea, en el MacBook Neo al final tienes un chip de iPhone y 8 GB de RAM. Yo me iría por un MacBook Air porque reacondicionado ya habéis visto que por 130 euros más lo tienes. Por no hablar de que los puertos USB-C del MacBook Neo son puertos muy lentos, ¿vale? Entonces si vas a estar transfiriendo vídeos y fotos,
vas a tardar muchísimo. Eso en el MacBook Air no te pasa. Conclusión final, ¿merece la pena el MacBook Neo? Pues depende del uso que le vayas a dar, lo que hemos hablado. Le vas a dar un uso básico, ver YouTube, buscar cosas en internet, responder emails, vete a por él. Es un ordenador que está muy bien y a un precio muy bueno, y lo más interesante es que si tienes el descuento de estudiante o de profesor, te va a costar 100 euros menos. Ahora, si de vez en cuando haces alguna tarea un poco más exigente, edición de vídeo, fotografía, traspaso de muchos archivos, multitarea pesada, vete a por un MacBook Air. Un M4 que habéis visto que por 800 euros lo puedes conseguir, y para mí esa es la mejor compra. Alan, si me compro el MacBook Neo, ¿me voy a equivocar? No, no te vas a equivocar, ¿vale? Es un ordenador que está bien para lo que es. Y hasta aquí las primeras impresiones. Todavía no me ha llegado. Cuando me llegue el MacBook Neo lo probaremos, lo compararemos con el MacBook Pro, con los MacBook Air. Si te ha gustado el vídeo, por favor, suscríbete, dale like, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón, porque recién estoy empezando este canal. Acuérdate de activar la campanita, y si te mola otro tipo de contenido como viajes o como ropa y moda, tengo este otro canal en el que también me puedes seguir. ¡Chao!